Muy bien, claro que sí. Bienvenidos a su casa, Muchas ¿verdad? gracias. Aquí, saben, aquí vivimos los obispos auxiliares de México. Ahí vivimos los 6 obispos auxiliares que apoyamos al señor cardenal don Carlos, ¿verdad? Entonces, esta es la casa de los obispos y, por supuesto, la casa de ustedes. Entonces, pues siempre que estemos aquí, con gusto les abrimos las puertas, ¿eh? Muy Muchas bien, gracias. bienvenidos. Muy bien, y pues bueno, pues vamos a ver si no son muy difíciles las preguntas que me van a hacer, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, entonces empiezo. Ujú. ¿Usted fue monaguillo de niño? No, yo de niño fui a la catequesis y en la catequesis pues terminé la preparación para la primera comunión a los 8 años, entre los 8 y los 9 años más o menos, y hice la primera comunión en torno a la fiesta de la Virgen de Guadalupe, pero nunca fui monaguillo. Después de la catequesis estuve en un grupo de perseverancia que, además de seguir temas de catequesis, nos llevaban a algunas iglesias como importantes, conventos, ¿verdad? Y bueno, pues es un poquito lo que yo tuve como experiencia de niño, pero no, nunca fui monaguillo. Ok, muchas gracias. ¿A qué le gustaba jugar de niño? Me gustaban sobre todo los juegos de mesa, ¿verdad? Yo no era muy bueno para el fútbol y para esas cosas. Sí jugaba, jugaba en la calle, la cascarita y todo eso, la bicicleta, los patines, ¿verdad? Era lo que yo jugaba un poquito más de niño. Ujú. ¿Qué es lo que hace un obispo? Ah, bueno, es muy interesante esa pregunta, ¿eh? Es muy, muy interesante esa pregunta. El obispo, ¿verdad? El obispo como cabeza de una iglesia particular que le llamamos diócesis, ¿verdad? Su tarea es estar al pendiente de que todo lo que pasa en esa iglesia funcione bien, ¿verdad? Entonces, que existan sacerdotes en cada parroquia, que cada sacerdote lleve adelante el trabajo pastoral en su comunidad, ¿verdad? Que los sacerdotes puedan ser trasladados de una parroquia a otra, que los sacerdotes se encuentren bien de salud, que si hay alguna situación con ellos, les podamos ayudar a resolverla, que cuando ya se jubilan tengan lo necesario para, ya como sacerdotes ancianos, viejecitos, ¿verdad? Tengan lo necesario. Y por supuesto que todas las comunidades estén trabajando en armonía. Entonces, por eso la tarea del obispo es, ¿verdad? Mirar en derredor de todo lo que pasa en esa iglesia particular, ¿verdad? Esa es la tarea del obispo, ¿verdad? Ser el representante de Cristo en esa iglesia particular. Y bueno, pues en nuestra arquidiócesis, señor cardenal, ¿verdad? Él es nuestro arzobispo, ¿verdad? Él es la cabeza de nosotros como arquidiócesis. Pero como es tan grande y como somos tantos los que vivimos en la arquidiócesis, por eso él le ha pedido al Papa que le conceda obispos auxiliares. Entonces, nosotros como obispos auxiliares le apoyamos a él en las diferentes tareas, en la vicaría de pastoral, en la vicaría de laicos, en la vicaría del clero, en el tribunal eclesiástico, en la curia arquidiocesana, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos, en toda, eso, todo, le toca al arzobispo hacerlo. Pero como es tan grande la diócesis, entonces nos reparte funciones para que le podamos ayudar. En mi caso, yo trabajo en la curia, ¿verdad? Que es como el cerebro de la diócesis, ¿verdad? Es la sede del gobierno de la diócesis. Entonces, yo le ayudo al señor cardenal para atender la curia y pues todas las situaciones que se dan allí en la curia. Esa es la tarea, en mi caso como obispo auxiliar, la curia, celebrar en la catedral en su nombre y acompañar al cabildo metropolitano. Ujú. Muy bien. ¿Cuál es su parte favorita de ser obispo? La parte favorita es ir a las parroquias.
y verlos a ustedes, servir en las parroquias y ver a los grupos apostólicos y ver a las catequistas, los catequistas y ver cómo la comunidad está contenta, está celebrando alegre. Esa es la parte que más me gusta, ir a las comunidades y celebrar con ellas la fe. Esa es la parte más bonita. ¿Qué lo llevó a ser obispo? Bueno, a ser sacerdote, yo diría que me llevó a ser sacerdote, porque ser obispo es un regalo, ¿verdad? Bueno, también ser sacerdote es un regalo, pero el ser sacerdote es descubrir una vocación, ¿verdad? Que Dios nos llama a todos los cristianos, ¿verdad? Debemos de descubrir siempre nuestra vocación, sea a la vida matrimonial, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. Entonces, ¿qué es o cómo descubro yo la vocación sacerdotal? Yo diría más bien así, ¿verdad? ¿Cómo descubro yo la vocación sacerdotal? Yo la descubro porque empiezo a trabajar en grupo de iglesia, de parroquia, y empieza a formarse una pequeña comunidad, aunque no era propiamente un grupo juvenil, los que estábamos ahí todos éramos jóvenes. Y entonces empezamos a trabajar con el párroco, ayudarle en las diferentes tareas, en la liturgia, le apoyábamos en la liturgia, le apoyábamos en los grupos de perseverancia, en la catequesis, en las vendimias, en las kermeses, todo esto, ¿verdad? Le ayudábamos al párroco. Y entonces yo me di cuenta que había necesidad de sacerdotes. Es decir, el párroco no era tan joven y yo veía que era importante que un párroco estuviera cerca de sus fieles. Entonces, ante esa necesidad, yo me pregunté, ¿verdad? Bueno, alguien me dijo, ¿no te gustaría ser sacerdote? Y yo dije, pues no, como que eso no se me había ocurrido, ¿verdad? Pero me quedé con esa pregunta y tratando de responderla, pues un día dije, bueno, ¿por qué no? Si yo puedo ayudar y si Dios quiere llamarme, pues aquí estoy. Y así fue como surge el descubrimiento de la vocación. Muchas gracias. ¿Recuerda cómo fue su primera misa como obispo? La primera misa como obispo, sí, fue una misa muy bonita porque yo era párroco en Xochimilco. ¿Conocen la iglesia de Xochimilco? La iglesia que está al centro de Xochimilco, frente a la alcaldía Xochimilco, es una iglesia grande, muy grande, ¿verdad? Tiene un retablo precioso. Entonces, yo fui párroco allí y de ahí el Papa Francisco, que de Dios goce, me pidió ser obispo auxiliar de Don Carlos. Entonces, la primer misa como obispo la celebré ahí en San Bernardino, en el atrio, porque la iglesia estaba cerrada en ese momento. Y entonces, pues fue una misa en la que estuvieron los sacerdotes de Xochimilco y muchos amigos sacerdotes y familiares. Entonces, fue una misa por la tarde, ¿verdad? Muy emotiva, en la que pues pude darle gracias a Dios junto con la comunidad que había acompañado yo como párroco en Xochimilco. Entonces, sí la recuerdo, fue una misa muy emotiva. Uh-huh. ¿Para qué sirve el báculo? El báculo también se llama pastoral, ¿verdad? Báculo o pastoral. Entonces, es el instrumento que los pastores ocupan con las ovejas, ¿verdad? Entonces, para poder acompañar a las ovejas, el pastor tiene un báculo, ¿verdad? Para irlas guiando, para irlas corrigiendo cuando se portan mal, ¿verdad? Y entonces, pero el báculo sobre todo, ¿verdad? Si pusiéramos un poco atención cuando el obispo va caminando, hace esto, ¿verdad? Entonces, los pastores, cuando hacen ese sonido con el báculo, conocen el sonido y eso les da mucha paz a las ovejas. Entonces, el báculo es el signo del pastor, ¿verdad? El pastor que va guiando a las ovejas, ¿verdad? Y que les va dando paz, tranquilidad por su pastoreo. Porque, ¿verdad? Como dice el Evangelio, ¿verdad? Las ovejas conocen la voz del pastor, ¿verdad? Conocen y el conocer la voz del pastor, ¿verdad? Como dice el Salmo, ¿verdad?
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el Señor, al acompañarnos como pastor, ¿verdad? Nos da mucha tranquilidad y paz. Entonces, es la tarea del obispo, que las ovejas encuentren tranquilidad y paz en Dios, que es nuestro pastor, el pastor de todos. Ujú. ¿Qué hace cuando no está en la iglesia o tiempo libre? Los tiempos libres. Bueno, los tiempos libres los paso o con mi familia, ¿verdad? Con mi mamá, todavía vive mi mamá, mis sobrinos, mis hermanos, porque también tengo una familia con ustedes, ¿verdad? Entonces, algunos momentos es con mi familia. Los días de descanso son muchas veces con mi familia, pero también otros momentos son de descanso con mis hermanos obispos. También hemos ido de vacaciones juntos. O si no es con mis hermanos obispos, también con mis hermanos sacerdotes, ¿verdad? De hecho, acabando aquí con ustedes, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero voy a ir a una reunión con sacerdotes, ¿verdad? Voy a ir a cenar con ellos, a escucharlos, a acompañarlos, a saber cómo están, cómo se sienten. Entonces, esa es parte de mis ratos libres, ¿verdad? Entonces ya acaba la jornada, pero a veces hay cosas que hacer en la noche, ¿eh? Y entonces hay que visitar a los padres, a un padre enfermo, a un padre solo o a un grupo de sacerdotes que quieren convivir un poquito con el obispo. ¿Mm? Yes. ¿Ha tenido un encuentro con Dios en sus sueños o en la vida real? En los sueños, bueno, en los sueños, yo sueño poco, no sé por qué, pero solo me acuerdo, o sea, es decir, sí sueño, pero no me acuerdo del sueño, ¿verdad? Entonces, pero sí, claro, en algunos momentos es estos encuentros con el Señor, pero yo creo que los encuentros con Dios son como más tangibles, es decir, más palpables, ¿verdad? Y los encuentros con Dios se dan con las personas, ¿verdad? O sea, Dios nos habla también a través de las personas, a través de nuestros compañeros, sacerdotes, a través de nuestra autoridad, de nuestro obispo, a través de los fieles laicos, ¿verdad? A veces alguna palabra, algún diálogo con los fieles laicos me da la impresión que Dios me está diciendo algo, que Dios me está pidiendo algo. Y también las circunstancias, ¿verdad? Entonces, el encuentro con Dios, además de la oración, por supuesto, los momentos de silencio para escucharlo a Él, también los momentos de encuentro con Él son personas y acontecimientos, situaciones. Y es importante estar sensible para escucharlo. ¿Mm? ¿Quién nos recomienda para ser buenos monaguillos? ¿Qué les recomiendo? Sí. Primero, primero que nada, es muy importante ser muy buenos discípulos de Jesús. Ujú. Muy buenos discípulos de Jesús. Pues el discípulo de Jesús es el que va imitando a Jesús, detrás de Jesús, imitándolo. Entonces, sean muy buenos discípulos de Jesús. Ujú. Y por supuesto, ser muy buen discípulo de Jesús, pues va a implicar que seamos muy buenos hijos, muy buenos hermanos, muy buenos estudiantes, muy buenos ciudadanos. Ujú. Entonces, para los cristianos, ser un discípulo de Jesús, ser discípulo de Jesús, es un orgullo, pero también una gran responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Sean muy buenos discípulos de Jesús. Quieran siempre parecerse mucho a Jesús, porque entonces todo lo demás será muy sencillo, ¿verdad? Porque van a ser eso, muy buenos hijos, muy buenos hermanos, muy buenos estudiantes, muy buenos profesionales, muy buenos en todo. ¿Por qué? Porque nos queremos parecer a Jesús. ¿Va? ¿Cómo puedo animar a más niños a ser monaguillos? Con el ejemplo, con el ejemplo. Sobre todo, si otros niños los ven contentos, los ven felices de servir al altar, pues ellos van a querer también, pues ¿qué significa eso de ser monaguillo? Pues eso debe ser muy padre, porque yo lo veo a él muy contento, ¿verdad? Lo veo muy feliz, lo veo muy obediente, lo veo muy dispuesto. Entonces, con el testimonio. Y ya después del testimonio, pues claro, vayan echando ojo e inviten, ¿verdad? Inviten a quienes
puedan seguir también participando en el altar. ¿Va? ¿Qué les puedo decir a mis papás cuando no me quieran llevar a misa? Es importante decirles, papá, mamá, acuérdense, lo más importante del domingo es la misa. Entonces, si tú no me llevas, pues me privas de eso que es lo más importante para nosotros como cristianos. Entonces, decir, es importante, ¿verdad? Es un mandamiento de la iglesia que no podemos faltar. Es un mandamiento de Dios que es fundamental, que es el centro. Porque la misa es para nosotros el llevar lo que vivimos toda la semana y cargar la pila para lo que vamos a vivir en la siguiente semana, ¿verdad? Entonces, decirles, muy importante, vamos a misa. ¿Y qué les puedo decir a mis compañeros por si no quieren ir a misa? Pues tienes que contarles lo bonito que es la misa, ¿verdad? Lo bello que es escuchar a Dios en su palabra, lo maravilloso que es recibir su cuerpo y su sangre, ¿verdad? Y que es, ante todo, es una gran fiesta. La misa es una fiesta, ¿verdad? Entonces, pues a una fiesta no nos escapamos, ¿verdad? No le damos la vuelta, al contrario, queremos vivir la fiesta. ¿Cómo puedo alimentar y seguir firme en mi fe día a día? Yo creo que la fe se alimenta viviéndola, es decir, voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros queremos tener luz en casa, vamos a suponer que este cuarto, esta habitación no tuviera luz y solo hubiera un cirio encendido, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para que la casa tenga más luz? ¿Cómo le podemos hacer si solo tenemos un cirio y tenemos muchas velas pero apagadas? ¿Encender con el cirio otras velas? Exacto. Entonces, es una llama, ¿verdad? Una llama y de esa llama vamos a tener muchas más llamas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? Compartiéndola, compartiéndola, ¿verdad? Así como la llama se comparte para más velas, así debe ser nuestra fe, ¿verdad? Si queremos tener más luz, necesitamos compartir esta llama, ¿verdad? Así es la fe. ¿Le gusta hacerle bromas a los demás obispos? ¿Y de qué tipo le hacen? Bromas. Bromas. Sí, sí, nos bromeamos, por supuesto, nos bromeamos entre nosotros, ¿verdad? Hay quien tiene más sentido del humor y hay quien es más serio, ¿verdad? Pero pues siempre es bueno como hacer algunas bromas sobre lo que le gusta al otro o los detallitos que tiene el otro como un pequeño defecto, ¿verdad? Que es demasiado exagerado, demasiado puntual o el que es demasiado comelón, ¿verdad? O el que es demasiado dormilón, ¿verdad? O el que es el que es demasiado paseador. Entonces, son bromas por ahí más o menos, ¿no? Y nos bromeamos un poco. ¿Sí? ¿De qué manera Jesús está en nuestros corazones? Jesús está en nuestros corazones, sobre todo porque se nota en la alegría, en la paz, en el amor. Entonces, cuando alguien es capaz de manifestar paz, alegría, ¿verdad? Concordia, entonces ahí dices, Jesús está allí, Jesús está actuando en este corazón, ¿verdad? Entonces, de esa manera está el Señor, en nuestro interior, a través de los hechos muy concretos. ¿Mm? ¿Qué desafío para ellos o qué desafíos para nosotros como obispos? Como los Para nosotros. Ok, pues bueno, el desafío es poderles dar testimonio de que Dios existe, de que Dios está vivo y de que Dios está en medio de nosotros. Ese es el desafío, poder ayudarle a la otra persona a descubrir que Dios realmente existe por nuestro testimonio, ¿verdad? No por muchas palabras, no por muchos discursos, sino sobre todo por nuestra forma de vivir. Como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?
mira cómo se aman, son cristianos, son discípulos de Jesús porque mira cómo se aman. Entonces, este testimonio del amor de Dios puede al otro ayudarle a convencerse de que Dios existe. ¿Qué necesito para alcanzar el cielo? Bueno, para alcanzar no es como algo que sube uno, ¿verdad? El cielo no es algo como que se alcanza así, sino es algo que te regala, ¿verdad? Y de hecho ya Dios nos lo ha regalado a través de su Hijo Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Simplemente corresponder al regalo, ¿verdad? Un regalo, si no lo abrimos, ¿verdad? No lo vamos a poder disfrutar, ¿verdad? Si te hacen un regalo, aquí está, en una caja, con un moño, bien adornadito, pero si tú no lo abres, no puedes disfrutar pues, de ese perfume, de ese dulce o lo que contenga el regalo, ¿verdad? Entonces necesitamos abrirlo. Entonces lo mismo es el cielo. Es un regalo que ya Dios nos ha hecho participar de su vida, pero necesitamos abrirlo, es decir, corresponder. ¿Cómo sabe que está hablando con Dios? En la oración o en algún momento en específico, sí, en la oración, ¿no? Bueno, primero porque creo que Dios me escucha, ¿verdad? Creo que Dios está siempre dispuesto a nosotros y entonces porque creo que Dios me escucha, entonces al hablar con Él en la oración, sea en la oración personal, sea en la misa, si se fijan, la misa prácticamente gran parte de la misa es que el sacerdote está hablando con Dios, está haciendo oración, ¿verdad? Son algunos momentos que habla con los fieles, nos escucha. Por eso, cuando hablamos, sabemos que estamos hablando con Él. ¿Usted siempre quiso ser obispo? Bueno, sacerdote. No, no todo el tiempo. Yo entré al seminario ya grande, bueno, más o menos grande, de 21 años. Entonces, pues el resto del tiempo, primero, pues no sabía exactamente qué quería hacer, ¿verdad? Cuando ya era un adolescente, pues empecé a estudiar por el área de la medicina, la biología, me han gustado las ciencias, a mí me gustan las ciencias, la química, la física, ¿eh? Y entonces empecé a estudiar por allí y pues quería un poco a lo mejor ser sacerdote, digo sacerdote médico, ¿no? Quería ser médico o quería ser químico, ¿no? O biólogo, ¿no? Por ahí estaba un poquito la búsqueda. Empecé a estudiar la carrera y quería ser ingeniero en alimentos. Y empecé la carrera, pero la dejé a la mitad para irme al seminario. Entonces no desde pequeño que quise ser sacerdote, sino hasta esta edad más o menos, entre los 19 y los 21 años más o menos, ahí se vino a definir y a encontrar la vocación. Ujú. ¿Nos puede regalar un mensaje final a todos los monaguillos? Claro que sí. Pues ante todo, quiero agradecerles por el servicio que prestan en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los servidores más cercanos a el misterio de Cristo, ¿verdad? En la misa, que es el momento para nosotros más sublime, pues ustedes son los servidores más cercanos. Entonces, agradecerles este servicio. Después, animarlos, por lo que hemos platicado aquí, ¿verdad? Animarlos a que sigan como hasta ahora siendo buenos cristianos, buenos discípulos de Jesús. Ujú. Y entonces eso va a reflejarse en su servicio en el altar, pero también va a reflejarse en la casa, ujú, con sus papás, con su familia, y va a reflejarse en la escuela, ¿eh? Es decir, a sacar las mejores notas, ¿verdad? Dando lo mejor de ustedes. Algunos pueden ser de capacidades grandes y que no pueden sacar menos de 10, ¿eh? Tienen que sacar siempre 10. Otros a lo mejor no tienen tanta capacidad, pero pueden sacar una muy buena nota echando toda la carne al asador, ¿va? Entonces, eso es lo que quiero darles como mensaje. Mi gratitud por su servicio al altar, que sigan siendo buenos monaguillos, porque son buenos discípulos de Jesús, y que eso se note siempre en casa y en la escuela. ¿Ok?
Pink. Pon. ¿Cuántos años tiene? 53. ¿Comida favorita? Las milanesas. ¿Color favorito? El azul. ¿Oración favorita? El Ave María. ¿Santo favorito? San Juan Bosco. Muchas gracias.